Hola a todos y todas. Bueno, estamos en esta nueva modalidad de clases virtuales debido a la pandemia. Vamos a intentar poder guiarlos un poco en lo que es la unidad que refiere a la alimentación en el proceso evolutivo de nuestra especie. Eh, un poco lo que estaba pensando es no dar una clase como la habitual porque sería muy larga, son 2 horas y cansaría mucho y sería muy pesado el archivo además para poder mandarlo, pero sí por ahí ir guiándolos en el PowerPoint para que vean los puntos más importantes de la temática. Mi nombre es Verónica y una de las ideas es que ustedes traten de pensar por qué estamos dando este tema a ustedes que están estudiando nutrición. ¿Por qué es importante conocer el proceso evolutivo por el cual nos constituimos en la especie Homo sapiens y qué tuvo que ver la alimentación en los cambios que sufrió nuestro organismo a lo largo del tiempo? Entonces esto está pensado más como un acompañamiento y una serie de preguntas que, bueno, tendrán que ustedes ir pensando las respuestas. Eh, no podemos entre todos compartirlas, pero sí guiándose con lo que está en el libro también, poder ir reflexionando sobre todos estos temas. Uno de los puntos principales es poder pensar que a lo largo del proceso de hominización se desarrollaron y evolucionaron diferentes tipos de géneros y especies, hasta llegar a lo que hoy es el Homo sapiens, nosotros, que de acuerdo a lo que dice Arzuaga, si lo vamos a ir viendo en las distintas imágenes, nosotros somos el menos especializado y el más vulnerable de todos los homínidos, pero sin embargo fuimos los que sobrevivimos. Entonces Arzuaga dice en su libro somos la especie elegida y vayamos imaginando por qué podría ser esto. Entonces nosotros, como antropólogos biólogos y los que hacen paleoantropología, consideramos a la alimentación como uno de los mecanismos de adaptación al medio ambiente. Entonces, la pregunta sería, ¿a partir de qué momento los hábitos alimentarios que tuvieron nuestros antepasados empezaron a diferenciarse de los restos de los primates? Entonces, para eso es que nosotros vamos a conocer los mecanismos evolutivos que nos determinaron como especie y con esto la condición de omnívoro. Ustedes saben lo que significa ser omnívoro, lo han visto en otras clases. Y para hacer un resumen de las diferentes dietas que tuvimos a lo largo del proceso de hominización, nosotros, cuando digo nosotros es nuestros antepasados, empezaron siendo herbívoros, luego omnívoros, luego empezaron a incorporar la carne a través del carroneo, dependiendo entonces de lo que cazaban otras especies, otros mamíferos, y nosotros íbamos y comíamos lo que quedaba, la carroña. Luego, nuestros antepasados empezaron a desarrollar la actividad de la caza y la recolección. Y piensen la importancia que tuvo eso para poder adquirir nuestros propios alimentos. Y luego vino el tema del dominio del fuego. Una cosa es poder dominar un fuego que se produce naturalmente y otra cosa es que nosotros podamos producirlo además. Y piensen entonces cuáles son los beneficios que tiene el poder manejar el fuego, no solo como para cocinar los alimentos, como abrigo, para defenderse de otras fieras. Y luego, y muy cercano ya en el tiempo, pensando en que estamos hablando de un proceso de más de 4 millones de años, se dio lo que se llama la revolución neolítica y empezamos a producir cereales, productos lácteos, empezamos a domesticar animales y entonces los tuvimos a mano.
Y luego ya mucho más recientemente, y esto yo no voy a entrar, es el proceso de la industrialización. Se dice que a lo largo de este proceso de evolución vivimos más del 90% de la vida viviendo de la caza y la recolección. Y recientemente se incorporaron lo que es la revolución neolítica, la domesticación de plantas y animales. Y vuelvo a decir, recientemente estamos hablando de 10.000 años, que comparado con los 4 millones es realmente poco, y más aún lo que es la industrialización de alimentos. Pero ahora pensemos un poco cómo evolucionan las poblaciones y las especies. No vamos a dar ahora una clase de biología, pero sí ustedes recuerden cuáles son los mecanismos microevolutivos que guiaron este proceso. El primero de todos, la selección natural. Y recuerden entonces las diferencias entre Lamarck y Darwin y un tipo de selección, digamos, de evolución guiada por una cuestión voluntarista bueno, si el ejemplo de la jirafa, si el alimento cada vez está más alto, entonces voy a estirar mi cuello de forma voluntaria para adquirirlo, y lo que significa lo que es la evolución más darwiniana, que tiene que ver con estos mecanismos que si bien él no los conocía, sentó las bases para poder luego pensar en estos 4 principales, que es, bueno, ya dijimos, la selección natural, la deriva génica, la migración y la mutación. Considerando la mutación como la base de todos los mecanismos por los cuales se generan modificaciones en el organismo. Estamos hablando, recuerden, de genotipos, de fenotipos, y esto es importante porque estos son los mecanismos que fueron generando las modificaciones no voluntarias en nuestro organismo y que dieron las bases, por ejemplo, al bipedismo, que va a ser fundamental en nuestro desarrollo. Esto solo a modo de recordatorio para que sepamos que nosotros entonces somos de la clase de los mamíferos. Estamos hablando de hace 200 millones de años que en su comienzo, pero hay algún momento en el que se produce una radiación adaptativa de los mamíferos y desaparecen los grandes mamíferos y surgen los más pequeños, que son los monotremas, los marsupiales y los placentarios. Y nosotros entonces somos mamíferos placentarios, miembros del orden de los primates. Ya van a ver por qué es importante esta clasificación. ¿Y cuáles son entonces las características de los primates? Que tienen un organismo preparado, adaptado a la vida arbórea. Ustedes ven el pulgar del chimpancé y el dedo gordo del pie, que no están alineados, no está alineado el dedo del pie como el nuestro, y eso le permite tener una actitud trepadora, que a nosotros se nos haría mucho más costoso. Tenemos la visión estereoscópica, que eso permite desplazar los ojos a una posición frontal, permite estimar las distancias. Y acá yo siempre digo que, como ejemplo, pensemos en las diferencias entre nuestros animales domésticos, un gato y un perro, y nosotros como primates, o el chimpancé, por ejemplo, para poder orientar a dónde estamos apuntando con la importancia de estas características. Tenemos la capacidad de ingerir una gran cantidad de fibras y un cerebro grande en relación al tamaño corporal. Tenemos un pequeño número de crías por camada, y una de las cosas que nos caracteriza es la conducta exploratoria. Esto para que ustedes vean, digamos, que existen estos primates superiores, los monos, los antropomorfos y los homínidos. Dentro de los antropomorfos, lo importante es
esta diferencia que se va a dar entre aquellos que viven en hábitats selváticos, regiones arboladas, que cuentan con los recursos a mano, los tienen disponibles, y en eso suponemos al chimpancé, a los gibones, el orangután y el gorila. Ellos tienen brazos relativamente largos y piernas cortas, nosotros no, tenemos invertida esa proporción. Se mantienen en posición erecta, pero eso no quiere decir que sea su posición más cómoda. Ellos caminan apoyando los nudillos y ese es un modo de movilidad, de locomoción más cómodo. Y esto, acercándonos un poco más en el tiempo, es para que ustedes sepan, ¿no? El origen de nuestras especies está en África, y pensar que en algún momento se desarrolla un rift, una separación entre dos placas, y se divide el ambiente en dos. Hacia el oeste permanece la selva ecuatorial, la sabana, y es donde evolucionan los gorilas, los chimpancés. Y el este, que la selva es sustituida por la sabana, en un ambiente abierto, con mucha menos vegetación. Ahí es donde nosotros donde nosotros evolucionamos, y piensen las diferencias de estar viviendo en un hábitat arbóreo, de estar viviendo en una sabana con poco disponibilidad de recursos y pocos refugios como los árboles, por ejemplo, frente al avance de predadores que existían en esa época. Entonces, este cambio climático, esta desaparición de los bosques y de la selva, lo que generó es una presión selectiva que favoreció el bipedismo. Entonces, lo que estamos diciendo es que lo que estuvo actuando es la selección natural, favoreciendo aquellas mutaciones que dieron lugar al bipedismo, lo cual fue ventajoso en medios ambientales abiertos. Recuerden entonces esta diferencia entre una posición lamarckiana y una posición más darwiniana, donde no existe entonces el tema del voluntarismo, sino que los cambios se dan por mutaciones. Entonces, en este ambiente de sabana, imaginen pequeños grupos de homínidos que tenían que recorrer grandes distancias para adquirir el alimento, y lo expuesto que estaban frente a lo que ya dijimos de otros mamíferos, de también las condiciones climáticas. Entonces, para centrarnos un poco en lo que fue nuestra evolución, nosotros lo que se dice es que tenemos 4 innovaciones. Hay muchas más, pero nos vamos a centrar en las 4 que son las más importantes, que tienen que ver con el bipedismo, el proceso de encefalización producto y facilitado por el bipedismo, los cambios en la morfología dental y el uso y manufactura de herramientas, esto solo en el caso de la especie Homo. Ahora es importante pensar que todo esto no se dio al mismo tiempo en uno de nuestros antepasados como los Australopithecus, sino que se dio en mosaico. Se fueron dando en diferentes momentos a lo largo del tiempo. Algunas de las mutaciones que nosotros no conocemos, de lo que haya perdurado, no fueron exitosas en términos de la eficacia reproductiva. Recuerden que el tema de la selección natural lo que hace es favorecer aquellos individuos que tienen mutaciones que les permiten adaptarse a ese medio ambiente, reproducirse y dejar descendencia, ¿no? Bueno, y veamos cuáles son las principales características del bipedismo. Está presente en todos los homínidos, en todos nuestros antepasados, pero no en el resto de los primates. El bipedismo supone una reorganización del esqueleto y la musculatura, y nuevamente yo digo, es un ejemplo muy burdo, pero pensemos en los gatos, los perros y en nosotros como un ejemplo de lo que es un animal cuadrúpedo y lo que es el bipedismo.
la estabilidad que nos da a nosotros estar en posición vertical. Tenemos un bajo costo energético, es menos costosa que la marcha cuadrúpeda. Recibimos menos radiación solar porque estamos en posición vertical y eso permite regular nuestra temperatura corporal de una manera diferente. Y bueno, en el gráfico ahí se ven algunas de las diferencias, en este caso entre un chimpancé y nosotros, para que vean digamos, las características de cada uno. El chimpancé, claro que puede caminar en posición erecta, pero no le resulta cómodo y balancea de un lado a otro su cuerpo, y eso genera un gasto energético muy grande. Y lo principal de las mutaciones que se dieron entonces es la posición en la que nosotros tenemos el foramen magnum, que es la base del cráneo. Nosotros lo tenemos centrado y hacia abajo, en la mitad del cráneo, mientras que el chimpancé lo tiene en la posición posterior, con una arcada dentaria y un prognatismo alveolar muy grande, con lo cual la cabeza le pesa y tira hacia abajo, y entonces piensa en esa posición de apoyar los nudillos, que les permite sostener entonces toda la columna curvada y la cabeza hacia abajo, y nosotros la tenemos centrada en la mitad de la columna, en posición, digamos, la columna en posición vertical, y eso va a significar luego un punto muy importante para el proceso de encefalización.